Estamos con Gonzalo Rojas Sánchez, no necesita presentación. Gonzalo es profesor histórico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, columnista del Mercurio y escritor de una infinidad de libros sobre la historia política chilena y la historia de la idea política en Chile y gran conocedor del comunismo. Gonzalo, mucho gusto tenerte acá con nosotros. Querido Julio, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí, en este lugar en concreto. Muchas gracias por lo que acabas de decir. Más que profesor histórico, yo creo que era profesor de historia del derecho. Ahora puede que sea histórico porque ya, como terminé mi actividad en esa universidad en febrero del 2020, jubilé, va pasando el tiempo y uno, bueno, tiene un pequeño lugar en la historia, pero los lugares importantes de la historia de la facultad en esa disciplina los ocupan don Jaime Seguirre y don Gonzalo Vial, que fue mi maestro directo. Te agradezco de nuevo poder estar acá y disponible para conversar de lo que tú estimes conveniente. Gonzalo, me interesa mucho conversar, hablar sobre el comunismo y particularmente sobre el Partido Comunista chileno. Y vamos a partir con una primera pregunta. ¿Por qué la obsesión del Partido Comunista chileno de volver al poder en Chile? Yo recuerdo una canción de Pablo Milanés, ¿no? Yo pisaré las calles nuevamente, una melodía muy bonita, pero la letra no es tan bonita, ¿no? Que no es tan bonita la letra, eso de que pagarán su culpa los traidores, de que comenzaré a disparar, ¿no es cierto?, sin reposo, etcétera, muestra, ¿no es cierto?, esa venganza, jurar en la venganza del Partido Comunista por haber sido sacado del poder el año 73, haber impedido el proyecto totalitario en Chile, y ahora quieren volver con otras caras, otra faceta, otra estrategia, otros tiempos, pero no deja de haber una obsesión del Partido Comunista, pienso yo, de volver al poder en parte para ejecutar su venganza. Y eso no ha sido muy medido en general por la opinión pública ni por los medios de comunicación. ¿Qué piensas tú, Gonzalo? Obsesión. Es una palabra que se puede usar en dos sentidos, ¿no? Porque a veces uno dice una persona está obsesionada o un grupo de personas están obsesionados y parece una actitud de un momento determinado, ¿ah? Como que por alguna circunstancia eh, se estuvieran comportando de esa manera y que cuando esa circunstancia pase van a comportarse de otra. Y el otro sentido de la palabra obsesión es cuando ya se convierte en la manifestación de una convicción y por lo tanto es algo permanente. Yo creo que es lo segundo lo que caracteriza al Partido Comunista, a los partidos comunistas del mundo y en particular al Partido Comunista de Chile. La obsesión por el poder no como una reacción frente a una determinada coyuntura o, como bien decías tú, por una venganza por haber sido despojados del poder en un momento determinado, sino como una convicción muy profunda que diría que tiene varias fases en el modo en que los partidos comunistas se comportan y en concreto el chileno. Primero, asumir el poder como la única dimensión de la vida cívica. Sí. No está el servicio, no está el desarrollo, no está la complementariedad con la sociedad, sino la administración del poder. ¿Ah? Es una convicción de los partidos comunistas, que lo único que importa es el poder. Como un segundo eslabón de esa cadena, eh, la búsqueda del poder por cualquier medio. Como lo único importante es el poder, hay que buscarlo y se le busca por cualquier medio. Como tercer eslabón de esa cadena, cuando se consigue el poder, y esto la historia del comunismo lo ha mostrado reiteradamente, cuando se consigue el poder, la eliminación de todos aquellos otros que o fueron rivales en la confrontación por el poder o conservan todavía alguna cuota de poder. ¿Mm? Y por lo tanto el eslabón final de la cadena es la administración del poder total, del poder totalitario. ¿Mm? Entonces, claro, el Partido Comunista de Chile tiene una obsesión que es convicción, no es una obsesión de circunstancia. De hecho, el Partido Comunista de Chile está en el poder. Estuvo en el poder con la nueva mayoría, está en el poder con el presidente Gabriel Boric. Forma parte de un gobierno, por lo tanto, y está en ese sentido en la tercera de las etapas de su relación con el poder. ¿Qué busca ahora?
el eslabón final, el control de todo el poder y por lo tanto cuando tú controlas todo el poder, porque bueno, a ver, antes que eso, digamos, en la primera etapa de ese eslabón, la presidencia de la República y a continuación, si tienes la presidencia de la República, el control de todo el poder y no solo del poder ejecutivo, la eliminación de todas las otras dimensiones del poder en la sociedad chilena y por lo tanto no saben actuar de otra manera el despliegue de un poder totalitario. Fíjate lo que pasó el año 46 cuando llegan al poder con Gabriel González Videla. No alcanzaron a estar más que de noviembre a abril del 47, porque González Videla se dio cuenta, sí, inspirado por la influencia de los Estados Unidos, pero se dio cuenta de que no era compatible convivir con quienes tenían una convicción completamente totalizante y por lo tanto a la larga totalitaria del poder. Durante, quizá hablemos de este tema un poquito más adelante en esta conversación, durante su estancia en el poder durante la Unidad Popular, la posibilidad de quedarse con todo el poder es mucho más lejana, porque comparten una coalición en que hay otras fuerzas marxistas que tienen otras estrategias, pero están en el poder y siempre con la mirada hacia quizá la presidencia posterior a la presidencia Allende o a la prolongación de la presidencia Allende el año 76, si hubiera habido elecciones y por lo tanto una segunda etapa, con un presidente Allende habiendo roto la institucionalidad mucho más de lo que la iba rompiendo ya a las alturas del 11 de septiembre. Siempre ellos están mirando el final de esa cadena, porque ese es el planteamiento de Lenin, al fin de cuentas, ¿no? Gonzalo, en esta beta totalitaria, ¿tú la notas desde los inicios del Partido Comunista, de la génesis del Partido Comunista en Chile? ¿O se fue desenvolviendo, desarrollando, profundizando a partir de circunstancias? Ideológicamente desde el comienzo. Lo que pasa es que, a ver, hablemos de ese comienzo para situar a quienes nos vean en las distintas etapas que ha vivido el partido y por lo tanto marcar ciertas diferencias respecto de la convicción totalitaria, ¿no? El partido no nació llamándose Partido Comunista de Chile, ¿no? Nació en 1912 llamándose Partido Socialista Obrero de los Trabajadores, a veces Partido Socialista Obrero de los Trabajadores Chilenos. Recabarren, Luis Emilio Recabarren. Y 10 años después asume la nomenclatura, porque así se lo pide la Tercera Internacional, a los partidos socialistas que quieren adherirse a ella, de Partido Comunista. Desde ese momento hasta 1935, desde el 22 al 35, son 13 años, el Partido Comunista da las primeras señales de una mentalidad totalitaria muy marcada porque despliega lo que se llama el proyecto de lucha de clase contra clase. Ninguna alianza. Todos los otros partidos de centro o de izquierda son partidos reformistas para el Partido Comunista en esa época. Entonces se nota demasiado, como se suele decir en España, se nota demasiado el plumero. Es muy evidente la vinculación con el proceso totalitario que ya ha comenzado a vivir la Unión Soviética. Los últimos 2 años de la vida de Lenin, del 22 al 24, son años de un Lenin hemipléjico, casi sin ningún despliegue político, pero son los primeros 2 años del control del partido por parte de Stalin. Y entonces es muy comprensible que todo vínculo del Partido Comunista de Chile con el Partido Comunista de la Unión Soviética es un vínculo en que la sangre que fluye de un lado al otro es la convicción totalitaria. ¿Bien? Y esa sangre impregna la actividad de un pequeño partido comunista de Chile hasta el año 35. Cuando viene la derivación hacia los frentes populares, Séptimo Congreso del Internacional, 1935, y cambiamos de estrategia. Vamos a unirnos con los partidos socialistas, con los partidos radicales, con los grupos que hemos llamado hasta ahora reformistas y burgueses, vamos a aprovechar, pero eso no oculta en lo más mínimo la mirada totalitaria, porque vamos a aprovecharlo, ahí venía ese segundo elemento que te comentaba, para llegar al poder. La mejor demostración de que cuando se llegaba al poder con otros partidos, esos otros partidos fueron rápidamente eliminados, se da, por ejemplo, en el caso de Checoslovaquia el año 48. Unos poquitos años después, ¿no? Una coalición de partidos llegan al poder, inmediatamente los comunistas se hacen con el poder total en Checoslovaquia a partir del año 48. Entonces, esa segunda etapa oculta en un primer momento la convicción totalitaria, pero la hace florecer en cuanto los partidos comunistas tienen la oportunidad
de, en coalición, dominar la situación a través de elecciones ficticias, a través de un golpe de Estado, de los distintos métodos que usaron en Europa y que habrían usado acá. Con posterioridad, y eso es lo que lleva al presidente González Videla a proponer, primero a sacarlos del gabinete en abril del 47, perdón, y a proponer al año siguiente la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Estos señores manifiestan a través de su penetración de los ministerios, de los gremios, de las federaciones de estudiantes, de su trabajo poblacional inicial. Las primerísimas tomas ya estuvieron a mediados de los 40, por allá por el año 46, 47, ya estuvieron infestadas por el Partido Comunista de Chile. Las primeras tomas de terrenos, de las cuales se habla muy poquito, pero han sido estudiadas ya. Estos señores, por mucho que estén en coalición con el Partido Radical, lo único que quieren es quedarse con el poder total. 10 años de proscripción, ¿no es cierto? Del 48 Así es. al 58. Si quieres, ahí podemos hacer una pequeña pausa, porque el año 56, cuando Nikita Khrushchev, en su famoso discurso secreto, pero que fue difundido hacia el mundo entero, el discurso secreto, propone la vía pacífica de acceso al poder, y Luis Corbalán, que todavía no era el secretario general del partido, pero estaba presente en ese congreso en Moscú, en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, pareciera que lo que le está diciendo Nikita a los partidos comunistas del mundo es: muestren una cara mucho más amable dentro de esta teoría de la coexistencia pacífica, de no hagamos tan fría la Guerra Fría, distendamos un poquitito. Y el Partido Comunista de Chile asume esa tesis, pero la asume, la del acceso pacífico al poder, pero la asume sin cambiar una coma el destino del acceso al poder. El destino del acceso al poder es la transformación de la sociedad burguesa capitalista en una sociedad socialista sin clase, en que la vanguardia del proletariado le entrega al partido durante un periodo la conducción del proceso para disolver el Estado y finalmente para llegar a esa sociedad comunista sin clase. Por lo tanto, esos años entre el 56 y el 73, aunque seguramente hablaremos un poquito de la Unidad Así Popular en es, así es. particular, esos años muestran a un Partido Comunista que tácticamente parece de nuevo, como lo fue entre el 35 y el 48, parece de nuevo estar disponible para armar coalición, y la armó de hecho con la Unidad Popular, pero cuyo objetivo, cuyo sentido último es la conquista del poder total. O sea, no podemos imaginar a un partido comunista que acepte la posibilidad de un gobierno de coalición definitivo, y mucho menos de una oposición que sea verdaderamente alternativa de reemplazo del poder del Partido Comunista. Ahora, Gonzalo, durante la época de Frei Montalva, ¿no es cierto? Y después de la Unidad Popular, se da algo bastante particular porque, claro, el Partido Comunista tiene que compartir, bueno, la época de la Unidad Popular, el poder, y la época, ¿no es cierto?, de Frei Montalva, ya tenían una estructura de oposición para conquistar futuramente el gobierno con el Partido Socialista. Y el Partido Socialista chileno en esa época también era marxista. Y en algunas vertientes era bastante más radical que el Partido Comunista. El Partido Comunista era de obediencia soviética, el Partido ¿no es cierto? Socialista era más de obediencia, según entiendo, no sé si obediencia, más bajo el paraguas del mito y De la Revolución Cubana. de la Revolución Cubana. Y, ¿cómo fue esa relación, ese entendimiento entre ellos, eh, más allá, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese entendimiento desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista práctico? Más o menos sabemos cómo fue, ¿no? Pero ¿cómo fue ese entendimiento desde el punto de vista ideológico? Porque tenemos dos partidos con dos objetivos y dos métodos bastante radicales y sin embargo con tipos de comunismo y tipos de estilo diversos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacernos cargo de esa parte de tu pregunta a continuación de una primera dificultad para el Partido Comunista, que es la tendencia china al interior del partido. Ese fue un primer problema que tuvieron que abordar. El segundo, que es mucho más grave y que tú planteas, por supuesto,
Pero no hay que obviar que dentro del Partido Comunista, un grupo muy importante que se comenzó a llamar a sí mismo Espartaco, le provocó al partido una primera convulsión. Hay quienes Como Rosa Luxemburgo, ese era el modelo, ¿no? bueno, pero siguiendo el modelo chino. En Ya, el ya. caso de Rosa Luxemburgo siguen a pensadores que no son estrictamente leninistas, ¿no es Así es. cierto? Eh, en este caso es seguir el modelo chino. Una revolución que tiene que ser mucho más agraria, por lo tanto, una revolución que tiene que ser lo antes posible radical por la violencia. Y la primera reacción del Partido Comunista ante ese pequeño cáncer al interior de sus propias filas, algunos historiadores dicen que es la expulsión del grupo Espartaco, otros sostienen que el grupo Espartaco decidió irse, da un poco lo mismo. Pero, ¿por qué es interesante tener en cuenta esa cuestión, ese conflicto? Porque si ese fue un conflicto pequeñito, porque era un grupo muy chico y al fin de cuentas la influencia china en América, a diferencia de lo que puede estar sucediendo ahora, era muy menor, la gran célula cancerosa no estaba dentro del partido, sino que estaba, como tú bien dices, en el, por así llamarlo, partido hermano. Ver, primero, cuidado con esto del partido hermano, el Partido Socialista, ¿no? Uno de los momentos, voy a ir un poquito para atrás. Tú sabes que los historiadores habitualmente terminamos en los fenicios. Comenzamos hablando del siglo XXI y de repente, sin darnos cuenta, estamos en los fenicios. Voy a ir un poquito para atrás. Por eso los jóvenes dicen que son aburridos, pero no, Claro. no es tu caso, Gonzalo, no Bueno, te no sé, preocupes. eso ya. Yo de los fenicios no sé nada, absolutamente nada. Así que no voy a hablar de los fenicios. Pero sí de las terribles y violentísimas confrontaciones entre el Partido Socialista y el Partido Comunista en los años 47, 48 y 49 durante el gobierno de Gabriel González Videla. La cantidad de muertos comunistas y socialistas causado por la mano del partido hermano en esos años es significativa. No son decenas. Los enfrentamientos entre comunistas y socialistas en los años 47, 48 y 49 fueron terribles. Se mataron con gran entusiasmo. Por lo tanto, había quedado ahí ya un germen de preocupación en el Partido Comunista que a partir del año 56 es llamado de nuevo a formar alianzas para llegar al poder. Pero podemos formar alianzas con unos tipos con los que nos hemos matado apenas 6, 7 años antes. Bueno, en la mentalidad del Partido Comunista todo es aceptable con tal de llegar al poder. Por lo tanto, si hay que armar alianzas con aquellos con los que nos hemos matado en las calles del país apenas 6, 7 años antes, no hay ningún inconveniente. Entonces, ahora sí vuelvo al núcleo de tu pregunta. El problema más serio para el Partido Comunista es que planteando la vía pacífica de acceso al poder, tiene como partido hermano, con esta peculiaridad de un hermano con el que te has matado, tiene como partido hermano a un partido que está asumiendo el acceso violento al poder a partir de la Revolución Cubana. Un partido que después de la tercera derrota de Salvador Allende en 1964, el Partido Socialista, sostiene que la vía electoral comienza a ser completamente inútil. Lo sostiene en el Congreso de Linares del año 65 y lo ratifica en el Congreso de Chillán del año 67. Entonces el Partido Comunista se da cuenta, antes incluso de la derrota, de la tercera derrota de Salvador Allende, que este va a ser un problema muy grave en el acceso a la voluntad de las masas, terminología comunista. Sí. Si tenemos que acceder a la voluntad de las masas, planteando la vía pacífica, y a nuestro lado tenemos un partido que quiere acceder a la voluntad de las masas, planteando la vía violenta, exitosa en Cuba, estamos perdidos. No vamos a tener cómo crecer, no vamos a tener cómo tener hegemonía, palabra clave, como todos sabemos, en las relaciones de los partidos comunistas con los restantes partidos. Entonces, una primera cosa interesantísima es cómo Corbalán, patitas cortas, no era un hombre de cabeza corta, era un hombre muy listo. Elabora una fórmula semántica para no seguir hablando de vía pacífica, porque no tiene buen marketing la expresión vía pacífica al lado de la expresión acceso por la violencia al poder. Elabora la expresión la vía no violenta de acceso al poder y explica
que la distinción entre la vía pacífica y la no violenta es que la vía no violenta de acceso al poder admite acciones de fuerza que bajo la nomenclatura vía pacífica podrían no ser legitimadas. ¿Qué acciones de fuerza? Tomas de terreno, manifestaciones callejeras, huelgas indefinidas. Y entonces de esa manera el Partido Comunista comienza a validarse en paralelo con el Partido Socialista, que sostiene la vía violenta, mientras el Partido Comunista ya no habla de la vía pacífica, sino que de la vía no violenta de acceso al poder, pero explicando que esa vía no violenta admite, exige acciones de fuerza. El momento más delicado para el Partido Comunista no se da solamente cuando tiene un Partido Socialista convencido, Linares 65, Chillán 67, de que la vía violenta es la más eficaz para acceder al poder, sino cuando incluso desde el Partido Socialista y desde alguna militancia de las juventudes comunistas se desgajan jóvenes que forman el año 65 el movimiento de izquierda revolucionaria, que nace en Santiago, no nació en Concepción, nació en Santiago en septiembre del año 65, el sindicato de zapateros, no me acuerdo bien, digamos, ahí se juntaron los delegados, muchos vinieron de Concepción. Segundo problema, porque estamos frente a una vanguardia de jóvenes, muchos de ellos venían de pequeños grupúsculos que se habían ido desgajando de las juventudes comunistas. Algunos venían de los comunistas expulsados del año 50, del grupo de Reynoso, de los tipos que habían querido desarrollar una lucha armada contra González Videla. O sea, esta cosa venía de lejos, llevaba 15 años. El Partido Comunista conocía bien a algunos de los primeros miristas, sabía exactamente quiénes eran. Y entonces ya no solamente tenía el problema del Partido Socialista al lado, sino de una vanguardia de jóvenes con una mística, con una estética, con un planteamiento insurreccional bien difícil de dominar, o como decían los antiguos, domeñar, palabra muy bonita que ha desaparecido. Dos problemas para el Partido Comunista. Pero ese Claro, problema, y planteaban que el PC era reformista, por no revolucionario, supuesto, no hay el famoso discurso de Fidel Castro en la Universidad de pero Concepción. por supuesto, ¿va? Y los conflictos que tuvo Allende con una mentalidad muy comunista, aunque fuera militante socialista, con los dirigentes miristas en Concepción. Pero fíjate la paradoja que se plantea en este caso. El hecho de que al Partido Socialista también le moleste mucho el MIR, porque ha aparecido por su izquierda y le quiere robar la vanguardia de la acción violenta, ayuda al Partido Comunista. Porque en cierto modo el Partido Socialista tiene que escoger o, o vincularse directamente al MIR, cosa que las juventudes socialistas harán de manera muy estrecha durante la Unidad Popular, o vincularse con un partido orgánico, institucional, cuyas estrategias son perfectamente conocidas, que no tiene eh, una mirada de iluminación mística como tenían los miristas. Y gran parte del Partido Socialista escoge vincularse más institucionalmente y por eso nace la Unidad Popular con el Partido Comunista. Y es una ventaja para el Partido Comunista, por lo tanto, en el sentido que haya nacido el MIR, aunque hay sectores del Partido Socialista, como todos sabemos, que se van a vincular muy directamente con el MIR. Entonces, se produjo para el Partido Comunista esta curiosa ambivalencia, esta paradoja, que teniendo dos fuerzas por su izquierda, como esas dos fuerzas tampoco son compatibles necesariamente entre sí, una de ellas fue empujada, al menos en su dirigencia más antigua, Allende, por supuesto, eh, parte de la dirigencia más antigua hacia el Partido Comunista, excepto, por supuesto, Carlos Altamirano, el nuevo secretario general, desde el Congreso de La Serena de febrero del 71, que tiene una vinculación afectiva, semántica con el MIR. Gonzalo, ¿Estoy muy sí, latero? no, está bien, está bien, está bien. Sí, yo creo que a nuestros auditores les interesan mucho todos estos detalles de la historia del PC, porque nos van a servir como antecedente para comprender la actual estrategia, ¿no es cierto? Pero rememorando lo que tú decías en estas relaciones, estos vínculos del PC con el PS, eh, en- ¿cuál fue los objetivos, el método, la estrategia que utilizó el Partido Comunista Chileno una vez que ocurrió
¿no es cierto?, el pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973. ¿Cómo reaccionan ellos? Y qué postura van a fijar frente al régimen militar, porque estamos llenos, esto sobre todo para los más jóvenes, de películas, de narrativa, en donde los buenos eran el Partido Comunista porque eran perseguidos y los malos era el gobierno de la época porque perseguía al Partido Comunista. ¿Cómo enfrentas tú Mira, este lo primero es imaginario? la misma tarde del 11, con las reuniones que hay en distintas industrias entre dirigencia del MIR, dirigencia socialista y dirigencia comunista. La primera reacción de la dirigencia del MIR es, por supuesto, repartir las armas que tenían. Ya sabemos que van a buscar, Pascal Allende va a buscar armas a la Embajada de Cuba, no le entregan las armas que tenían dispuestas para ellos. Los cubanos no les entregaron el armamento, habían entregado mucho armamento antes, pero el que tenían dispuesto, y Pascal Allende sale en la camioneta sin el armamento. Por lo tanto, la primera decisión del MIR de ir al combate por las armas es una decisión que queda algo frustrada porque parte de ese armamento no está disponible y después las líneas de comunicación del MIR fallaron muchísimo. El Partido Socialista está de ánimo y de hecho logra juntar una columna importante en el sur de Santiago. Está de ánimo de sumarse al MIR en el combate. ¿Qué hizo que Miguel Enríquez, en cierto modo, cambiara de opinión y llamara a la inmersión del MIR? ¿Qué hizo que el Partido Socialista se dispersara, sálvese quien pueda? La opinión de los comunistas de que había que sumergirse porque tenían clarísimo desde marzo anterior, con el resultado electoral, y ya vamos a comentar ese resultado electoral de las parlamentarias de marzo de 1973, que un concepto que es decisivo en el planteamiento comunista de acceso al poder, Correlación correlación de fuerza. de fuerzas, les era negativo. En esas elecciones, lo que quizá más habría deseado, esta es una tesis un poco audaz de mi parte, el Partido Comunista, es no haberse acercado al empate con la Confederación Democrática. Porque acercarse al empate en votación, aunque sabemos que hubo fraude de 250.000, 300.000 votos, ok, pero el hecho de haberse acercado a un 47-53, bueno, a lo mejor me equivoco, haberse acercado a la votación, colocaba al gobierno de Allende de nuevo en una posición de fuerza y colocaba de nuevo al Partido Socialista en una posición de vamos adelante con la revolución. Cosa que para el Partido Comunista a esas alturas era evidente después del paro de octubre, que no era factible por la correlación de fuerza y que por lo tanto el único resultado de un vamos adelante con la revolución iba a ser un pronunciamiento militar. Por eso el Partido Comunista, por Ahora, eso, Gonzalo, perdona que sí, te interrumpa. Mira, hay 12 elementos, uno discursivo y otro simbólico, que corroboran lo que estás diciendo. Allende, no recuerdo en qué mes, pero en el 73, constata públicamente que las mujeres, dice así, no están siguiendo la revolución comunista, no están siguiendo el UP. Entonces se desespera un poco y dice, ¿cómo hacemos para conseguir la adhesión de las mujeres? Eso es bastante sintomático. Y otro, uno ve, no sé, esto a nivel simbólico, Víctor Jara eh, tiene una canción, Ni chicha ni limonada, ¿no es cierto?, que es una canción que va dirigido a esa gran parte del sector del pueblo que no está adhiriendo a a la unidad popular y les dice, o ustedes adhieren, o si no, bueno, dice, les vamos a apropiar hasta la vida, etcétera, pero ya el partido, ¿no es cierto?, esa beta artística del comunismo chileno está advirtiendo que la mayor parte o una parte ponderable de la población no está adhiriendo a la unidad popular y los deja, ¿no es cierto?, en ese impasse que tú estás expresando. Perdón por la no, interrupción. está muy bien. Y en ese sentido, lo que le habría convenido al Partido Comunista es que se sincerara electoralmente esa pérdida de apoyo. Porque si se hubiera sincerado en un 30-70 y Allende incluso hubiera perdido el tercio en el Senado, que impedía que fructificara una acusación constitucional, se habría podido llegar, especulemos, a un acuerdo constitucional, a un acuerdo institucional que hubiese salvado al gobierno de Allende y con la paciencia que tienen los comunistas, hubiese permitido recomponer una correlación de fuerzas a 2 años plazo, 4 años plazo, 6 años plazo, de nuevo favorable.
lo que los comunistas veían con total claridad y se tomaban la cabeza a dos manos era que este aparente empate iba a conducir a una nueva seguridad del gobierno en sí mismo y por lo tanto a no darse cuenta de que la correlación de fuerzas era completamente desfavorable y que en esa correlación de fuerzas faltaba pura y simplemente la mano militar, la mano que disponiendo de las armas podía romper con la resistencia de la unidad popular, de esa aparente capacidad de empatar con la oposición. Entonces, por eso comienzan los comunistas a desarrollar la estrategia de la no a la guerra civil, cosa que para los socialistas fue extremadamente desconcertante. ¿Por qué este lema a partir de abril de 1973, que se va incentivando y incentivando y incentivando? Porque en el fondo el lema viene a decir hacia afuera, no estamos en condiciones de enfrentar a las Fuerzas Armadas, que por supuesto que van a intervenir. Esa es la convicción comunista. Mientras que los socialistas, Altamirano a la cabeza, van inflamando el famoso discurso del Caupolicán, es el último de los discursos de Altamirano. Hay otra serie de discursos anteriores en que Altamirano va cada vez echándole más leña al fuego. Pero la segunda señal de no a la guerra civil es una señal oculta, que es decirle a la militancia del partido, decírselo visiblemente, y se lo dijeron también de manera capilar, no, por abajo, en los cuadros. Hay que prepararse para esa guerra civil. Cuando Corbalán se sincera en algún momento determinado, habla de la estructura militar del Partido Comunista. Esa estructura militar la reconoce después Carlos Altamirano en el famoso libro de la Patricia Pólitzer. Carlos Altamirano analiza la estructura militar del Partido Socialista, la estructura militar del Partido Comunista, la del MAPU, la de la izquierda cristiana, y configura los miles de hombres, la del MIR, por supuesto, configura la de miles de hombres que estaban en condiciones de usar armas, aunque no todos tenían armamento. Entonces el Partido Comunista es consciente, retomo el argumento, es consciente de que la guerra civil va a consistir en un pronunciamiento militar en su inicio y que esa guerra civil puede ser muy rápida, muy corta, y por lo tanto hay que evitarla, y que lo peor que le ha podido pasar a la Unidad Popular es tener un aparente, porque hubo fraude, insisto, respaldo electoral que la envalentona de nuevo, que envalentona en cierto modo a Allende, que envalentona a Altamirano más allá de todo límite racional. Por eso, a la tarde del 11 de septiembre, el Partido Comunista, que conoce perfectamente bien cuál es la real correlación de fuerzas, dice, no, nosotros no vamos a sumarnos a ustedes. No, pero si es en Indumet, me parece que es en Indumet donde tienen lugar dos reuniones consecutivas esa tarde, con las dirigencias del MIR y algunos dirigentes socialistas, y ya ha muerto Allende. No, no, hay que sumergirse. Y entonces viene esa primera etapa de la inmersión del Partido Comunista después del 11 de septiembre, con una dirección en el extranjero y una dirección nacional. Esas dos direcciones nacionales consecutivas cayeron a manos de la DINA, fueron descubiertas y fueron destrozadas por la DINA, y entonces viene el cambio a mediados de los 80 de estrategia. Esta inmersión no va a dar ningún resultado. Ahí decide la vía armada. Y entonces viene, primero, el cambio de estrategia de la sublevación popular a partir de las protestas del año 83 y la estrategia de la lucha armada. Porque el Partido Comunista, también los socialistas, ha estado formando mucha gente en Cuba, oficiales para la guerrilla, que son los que se van a venir a formar el Frente Manuel Rodríguez y que son los que van a desarrollar las acciones militares entre los años 86 hasta que se desgaja un grupo del Frente Manuel Rodríguez con el dramático y tristísimo asesinato de Jaime Guzmán en el 1 de abril del 91. No es el Frente en su núcleo, sino que es un grupo desgajado del Frente. Ahí hay una anécdota muy interesante, y tú sabes que hubo 100 jóvenes chilenos que partieron pocos días antes del 11 de septiembre a estudiar a Rusia, a la Unión Soviética. Hay un libro interesantísimo sobre estos 100 jóvenes. Iban a ir, en teoría, en proporción de los distintos partidos a formarse a Rusia. Eran en su mayoría jóvenes campesinos que militaban en la Juventud Comunista, en la Juventud Socialista, en la Juventud del MAPU, la izquierda cristiana.
Finalmente partió una gran proporción de jóvenes comunistas, los otros partidos no aportaron más que muy pocos elementos, y esa gente quedó varada después del 11 de septiembre. Algunos de esos jóvenes decidieron salir de la Unión Soviética, ir a formarse en Cuba para volver a Chile eventualmente, y así lo hicieron, 10, 12 años, 15 años después, a integrarse al Frente Manuel Rodríguez. Claro, esa decisión hizo que el Partido Comunista, la dirigencia del Partido Comunista, cuando vio la estrategia de Elwin de una gran concertación de partidos contra la postulación del presidente Pinochet en el plebiscito, la idea de que hay que usar todas las formas de lucha había permeado tanto hacia la única forma de lucha que estaban usando, que era la violencia, que el Partido Comunista ni se sumó, ni iba a ser probablemente aceptado, si se hubiera querido sumar a la concertación de partidos por el no. Y por lo tanto, de ahí en adelante, el Partido Comunista va a tener un conflicto interno enorme entre una dirigencia que quiere, porque ve que va a ganar Elwin y que gana Elwin y que comienza una nueva etapa en la historia de Chile, que quiere integrarse a esa nueva etapa, y otra dirigencia que sostiene, no, hay que seguir con la estrategia de derribar la que ahora no es más que una democracia protegida. Pinochet sigue siendo comandante en jefe, no hay ninguna garantía de que esta democracia salga adelante. Y esa lucha va a significar, termino con esto, una nueva sangría en el partido. Se va a ir un grupo muy importante de gente en esos años. Jaime Ale, no, uno de los Ale, la Fanny Poyarolo. Se va a ir gente importante del partido diciendo, nos tenemos que integrar a la democracia. Gonzalo, hemos hablado de los objetivos y métodos del Partido Comunista en su génesis, lo hemos hecho también un poquito con González Videla, un poquito antes, ¿no es cierto?, de la década Frei Allende, lo hemos hecho con la Unidad Popular, con el régimen de Pinochet. Parece que tenemos que hablar de lo presente. Un poquito antes, porque como tú eres historiador, tenemos que ir, ¿no es cierto?, a los fenicios y volver de los fenicios Bien, a otra muy bien. civilización, pero me interesa antes de tocar el presente, porque es un antecedente, creo, relevante el presente. eh, ya se incidió en esto, pero para sacarte más jugo, querido Gonzalo, ¿cuál es el objetivo y el método del Partido Comunista durante la era de la concertación y evolucionando después hacia la nueva mayoría, que fue la obra de la señora Bachelet, ¿no? Cuando el partido se convence y logra volver a la legalidad, porque acuérdate que había sido proscrito por sentencia del Tribunal Constitucional, em, estaba vigente el artículo 8, que desgraciadamente fue derogado en el plebiscito del año 89. Yo voté que no en ese plebiscito, a pesar de que el presidente Pinochet pidió que votáramos que sí, y que Jaime Guzmán pidió que votáramos que sí, yo voté que no, porque tenía la convicción de que eliminar el artículo 8 era una muy mala cosa. Voté que no. La única vez en mi vida que he votado de la manera que no corresponde según lo que el sector, como se dice, pedía. Y el apoyo ahí fue abrumador al sí, Para, sí, para las reformas promovidas por ese gran ministro que fue Carlos Cáceres. Vamos a tomar un poquito de agua porque pica la Es garganta. importante decir que yo no recuerdo bien 80 y tantos por ciento, o 90%, no recuerdo. porque fue consolidado, ¿no es cierto?, Bueno, en el pero es que voto popular. eso validó la Sí, Constitución del sí. 80 mucho más allá de la validación del voto inicial. Pero bueno, cuando a alguien se le mete en la cabeza de que las instituciones son ilegítimas, y lo dice gente de derecha de manera ridícula. Pero que mucha gente de derecha no sabe ni de historia, ni de No, política, ni de nada, filosofía, ni de nada. y Entonces, carecen de criterio, además, un además, criterio elemental. Entonces, en virtud del artículo 8, Jaime Guzmán había presentado el requerimiento al Tribunal Constitucional para que declarara la ilegalidad, la inconstitucionalidad del Movimiento Democrático Popular como conglomerado referencial y de los tres grupos que formaban parte de ese movimiento: del MIR, del Partido Socialista Fracción Almeida, su hermano, Manuel Almeida, y del Partido Comunista. La sentencia fue favorable casi en todas sus partes. A mí me tocó trabajar en en la presentación. Tengo la alegría de decir que esto es un poco pedante, pero son esas cosas bonitas. dígalo nomás, dígalo Claro, nomás, cuando uno es viejo tiene que dígalo. echarse alguna flor. De que una parte importante que me tocó redactar está
transcrita en la sentencia textualmente. Yo cuando no podía creer de que un profesor universitario pudiera tener, y eso por lo tanto pues me ha convencido de la importancia que tiene pensar bien, trabajar bien en investigación a efectos de que nuestras ideas permeen hacia donde tienen que permear, también hacia el Poder Judicial. Entonces, como estaban en la ilegalidad, tenían que encontrar una fórmula, y la encontraron finalmente para volver a la legalidad durante la concertación. Pero eso no significó que pudieran obtener diputados, ni mucho menos senadores, porque el binominal, así imposible que un partido que se ha movido siempre en los últimos 30, 40 años, entre el 5 y el 8%, nunca ha pasado de ahí, consiguiera con una lista propia, nadie lo quería integrar en su lista, ni un solo diputado. Tú sabes que los comunistas tienen la fórmula de concentrar a sus electores donde pueden obtener resultados. Ellos hacen que sus militantes y simpatizantes se cambien electoralmente a lugares, dando domicilios a veces ficticios, para poder obtener, gracias a la concentración de votación, un diputado, un alcalde, un concejal. Bueno, esto no lo podían lograr con el binominal por mucho que concentraran toda la votación en un solo distrito. Hasta que la dichosa concertación, el año 2009, decidió los pactos por omisión. En este distrito y en este distrito y en este distrito vamos a permitir que los comunistas se integren al régimen democrático, ellos que han sido participantes en las elecciones presidenciales, con una candidata suya, Gladys Marín, con un candidato, un sacerdote, el padre Pizarro, suspendido del ministerio en esos momentos, por supuesto, con otros candidatos ficticios. Bueno, integrémoslo. ¿Sí? Esta vieja idea tonta de que a los comunistas les va mejor en la clandestinidad. No, no les va mejor en la clandestinidad. La clandestinidad es una condición muy desagradable para cualquier ser humano y más aún para los grupos, porque los grupos necesitan la visibilidad de poder reunirse. En fin, esa es una Y consideración eso que está en el ADN del Partido Comunista, la patota, el grupo, por nada. supuesto, y eso se lo oí tantas veces a Jaime Guzmán decir, es una tontería soberana sostener que los comunistas crecen en la clandestinidad. Pero en fin, la concertación cometió ese error tremendo y como tú bien sabes, de los 3 primeros diputados que fueron electos ese año, hoy día el Partido Comunista se mueve en 12, 13, 14 diputados, porque algunos, la Maricela Santibáñez ha entrado, ha salido, no sé en cuántos están, 12, 13, 14 por ahí, y un senador. ¿Mm? Y por supuesto en la próxima elección van a ser, ahora que tienen candidata presidencial propia, van a hacer toda la combinación para que la lista parlamentaria los favorezca de la manera de poder subir quizá a 15, 18 diputados. ¿Y qué cambia, más allá de la mutación formal, evidentemente, entre la concertación y la nueva mayoría, a nivel simbólico y político? Lo más grave para mi percepción histórica es que por primera y única vez durante Bachelet II, la nueva mayoría, la democracia cristiana aceptó compartir un gobierno a nivel ministerial con el Partido Comunista. Esto nunca había sucedido en la historia de Chile. La falange existente, bueno, tú sabes que es muy difícil saber cuándo nació la falange, pues esto es una cosa muy demócrata cristiana, ¿no es cierto? Saber cuándo nació la falange, le oí en una oportunidad a una persona decir, no, nosotros nacimos durante las protestas contra Carlos Ibáñez del Campo en abril del 31. Este señor sí que está, debería remitirse quizá a don Juan Enrique Concha, decir que la falange nació al interior del Partido Conservador por allá por 1906, ¿no? Entonces, no, nosotros nacimos cuando se decide apoyar la candidatura de Pedro Aguirre Cerda y no la de Rosa el año 38. Bueno, fíjate, hay 7 años de diferencia para determinar el nacimiento de la falange, pero en todo caso la falange no forma gobierno, nunca, a nivel ministerial. La democracia cristiana no forma gobierno nunca a nivel ministerial, hasta el gobierno de la nueva mayoría con Bachelet. Simbólicamente, ese es un golpe durísimo para la militancia demócrata cristiana mayor, antigua, recta, bien intencionada, esos señores que usan la camisa cerrada acá, ¿no es cierto? Que no usan corbata, pero la camisa cerrada. Esos señores que a lo mejor estuvieron en INDAP, en Cora, en los 60, que eran jovencitos idealistas, aunque ya sabemos en qué consistió ese idealismo, tú lo has descrito magníficamente en tus libros. Esos señores, 50 años después,
mayores que yo incluso, hay poca gente mayor que yo en Chile, esos señores vieron ministros demócratas cristianos en un mismo gabinete con ministros comunistas. Primer golpe durísimo desde el símbolo y desde la realidad a la militancia demócrata cristiana más antigua. Y un golpe simbólico maravilloso para el Partido Comunista en cuanto somos capaces de convivir bajo una presidenta socialista en una alianza aún más amplia que la Alianza de la Unidad Popular. Estamos integrados en una alianza que es todavía más nacional que la de la Unidad Popular. Y eso le permitió, por lo tanto, al Partido Comunista validarse aún más en el régimen democrático. Gonzalo, ahora sí que vamos a la actualidad. Te fijas, como historiador hemos revisado muchas cosas, vamos a la actualidad. Tengo varias preguntas que hacerte en esta interesante exposición tuya, Gonzalo. Tú debes ser uno de los historiadores que más conoce el Partido Comunista en Chile, el Yo comunismo. creo que hay 3 o 4 que son bastante más conocedores, pero la mayoría de ellos o militan o simpatizan. Ya, bueno, por eso eso lo dices, querido amigo, por humildad. Así No, 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 que no, no, porque yo me baso mucho en ellos ya, también, pasándolos por el sedazo, por supuesto, ¿no? sí. Mira, Gonzalo, es Janet Jara la mejor oportunidad que ha tenido el Partido Comunista en cuanto a candidato presidencial. Recordemos Neruda, ¿no es cierto? La posibilidad el año 69 que se bajó por su compañero Salvador Allende. ¿Qué opinas tú de Janet Jara en este contexto de su candidatura presidencial como militante del Partido Comunista? Es, tiene unas condiciones excepcionales para ser una candidata comunista porque le permite, a diferencia de Gladys Marín, le permite jugar esa carta tan propia del comunismo, que es mostrarse en determinadas circunstancias como un aliado confiable. Gladys Marín no podía mostrarse de esa manera. Yo creo que Gladys Madrid era buena candidata, pero era de nicho. Estaba condenada Era a ser de nicho, imposible que ¿no? Gladys Marín pudiese haber cambiado su faz combativa, su discurso anterior insurreccional. Imposible. Desde los años 60, cuando era la secretaria de la Juventud Comunista, hasta la presidencia del partido, su trayectoria era de una sola línea. La gente que dice que fue una mujer muy coherente se equivoca. Fue una mujer de una sola línea, pero la coherencia de una persona tiene que ver con la naturaleza humana, no tiene que ver con una determinada línea. Fue una mujer muy incoherente porque todos sus planteamientos eran contrarios a la naturaleza humana, así que a mí no vengan con el cuento de que fue una mujer muy coherente. La palabra coherencia no es una palabra meramente formal, tiene que ver con el fondo de la persona humana, así que no vengan con ese cuento. Entonces Janet Jara tiene los atributos, los mejores atributos de un comunista en términos electorales, que son los atributos que permiten descubrir en esa persona dosis de aparente no comunismo, que es lo que más quiere un candidato comunista, que se le perciba como un candidato no 100% comunista. Entonces, esta fórmula que han encontrado es perfectamente comunista. En el Mercurio me permití decir que ella, en la medida en que vaya a tener este juego entre un partido que la deja en libertad, cosa que es falsa, y ella que dice que va a ejercer cuotas de libertad, cosa que también es falsa, pero el solo recibir ese marco de aparente libertad y el sostener que ella va a usar esa libertad, la presenta ante los potenciales aliados, ingenuos algunos, otros conocedores perfectamente certeros del alma comunista, pero necesitados de la candidata, la presenta a ella como una candidata más aceptable que Gladys Marín. Ahora me parece increíble Me he que... explicado, Sí, ¿no? sí, sí, no, pero lo que pasa es que me parece, como ciudadano me parece increíble. Eh, Vamos a discutir un poquito la suspensión, si vamos a suspender, ¿no es cierto?, la militancia. Pero es que todo eso Y, forma parte de la estrategia, no, Julio. no, yo lo sé, lo que me parece increíble es que le voy a pedir permiso al papá partido y lo dicen. Vamos a decidirlo con el papá partido y lo dicen. Y eso, Bueno, pero es que tú me preguntabas al comienzo de esta entretenidísima conversación,
Yo me estoy entreteniendo mucho, no sé si... Me preguntabas por la obsesión y yo te decía que la obsesión no es de circunstancias, es la obsesión del ADN. Cuando una persona como ella entra a los 14 años a la juventud comunista, todos los estudios que he leído, 10, 12, 15, 20 estudios sobre la juventud comunista, muestran el modo en que se formatea a un joven comunista. Y por eso hay jóvenes comunistas que no resisten ese proceso y en un momento determinado dicen, hasta luego, muchas gracias. Lo dicen durante el periodo de formación, de formación de la naturaleza humana que implica estar en la juventud comunista. O lo dicen cuando ya han terminado ese periodo y piden el ingreso al partido. Tú sabes que no es necesariamente eh, automático el ingreso, ¿no? Forma parte de las juventudes, pero no necesariamente entras al partido. Y se dan cuenta una vez que están dentro del partido de cosas que quizás en las juventudes no habían visto. Bueno, ese formateo, entre otros elementos, tiene el presentarte, me he atrevido a decirlo así, usando el viejo adagio, vestido de seda. Pero ese fantasma que recorre el mundo, aunque se vista de seda, fantasma se queda. Y por lo tanto, la estrategia de poner una cara distinta de la que es tu alma, forma parte de tu alma. Voy a decirlo de la otra manera para que se entienda bien. El alma comunista tiene como elemento esencial poner cara de no comunista en determinados momentos. Sí, no es que yo estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en esa frase de la escritura de que los stultos, ¿no? Los estúpidos, traducido al castellano, son muy fuertes, son infinitos, ¿no? Estúpido, no, falta de sabiduría, son infinitos. Y a veces caen en esas redes. Gonzalo, el año a inicio, ¿no es cierto?, de la irrupción de Allende en el gobierno de Chile, la democracia cristiana tenía tan claro, y eso se olvida del carácter antidemocrático de las fuerzas marxistas. Ellos mismos le decían con desprecio, ¿no es cierto?, esta democracia burguesa. Tenían tan claro ese carácter antidemocrático que le pidieron a Allende, ¿no es cierto?, la suscripción del llamado Estatuto de Garantía, que ya sabemos lo que dijo después de Allende en una conocida entrevista con Regis Debray, Una necesidad táctica. táctica, meramente táctica. Pero eso era una enormidad, ¿no? Oye, es como decirle a alguien, oye, yo sé que eres ladrón, fírmeme acá esta Pero si se lo declaración dijo de que no Elwin, vaya a robar, ¿no? se lo dice Elwin en la reunión, la sesión del 22 o 23 de octubre, coetánea más o menos al asesinato del general Schneider, por la trayectoria del candidato y de las fuerzas que lo acompañan. No, Elwin en ese sentido era bastante claro en algunas ocasiones, en otras no. Sí. Ahora, eso fue una ilusión, a mi juicio, típicamente burguesa de la democracia cristiana, pero yo quiero entroncar con lo que está pasando hoy día. Hay personas, columnistas, que no eres tú, querido Gonzalo, por supuesto, columnistas, lobistas, que le están hablando al oído a la élite chilena, a los grandes empresariados, al gran empresariado, a los dirigentes de los partidos políticos en general, de que ya no es peligroso contar, ¿no es cierto?, con una candidata comunista a la presidencia de la República, porque ese Partido Comunista ya está integrado al sistema democrático, está integrado al sistema de partido, y esos fantasmas antiguos desde el comunismo es peligroso. El espectro El espectro que recorre. no es tal. ¿Qué opinión te merece, sin caer en lo personal? Hay que nombrar, no me gusta a mí nombrar en general personas, porque en Chile la gente se enoja cuando tú lo nombras, en otros países no se enoja, pero en Chile te enojas, te niegan el saludo, entonces es un lío, pero Yo no me enojo cuando alguien me insulta. vale, Me llama la atención. pero muchos de esos personajes analistas que ahora fungen también como analistas políticos y columnistas en importantes periódicos, envían cartas a los periódicos diciendo no se asusten porque el peligro no es tal. ¿Sabe? Creo que pasan tres cosas, Julio, que no necesariamente se dan las tres en cada una de esas personas las que tú estás pensando y yo recorría la lista y creo que
Tú a punto de decir los nombres, pero me muerdo la No, lengua. después, off the records, los comentamos. Por una parte, son personas que tienen una matriz ideológica o marxista o cercana al marxismo. Pero algunos, fíjate que se incluso son como mascotas de la derecha, de institutos del Bueno, centro pero es derecha. Es que, sorprendente. a ver, todos sabemos que hay siempre una apertura hacia las miradas. Acuérdate cuando nuestro buen Alberto Mayol era el gurú de todos los seminarios empresariales habidos y por haber. Y mira dónde Alberto Mayol era una persona muy capaz, muy inteligente, pero su matriz, evidentemente, no era la matriz que necesitaban oír los empresarios. En fin, he mencionado a Alberto Mayol porque no está en esta parada Alberto Mayol, por lo menos no he sabido que esté, en que tú has descrito. No, no, porque como tiene una empresa, necesita decir la verdad. Entonces, la verdad implica jugar con números reales. Está Pero bien. bueno, Bueno, no, yo te decía que creo que hay tres explicaciones y creo que, que él es más inteligente que todos estos sí, otros. Pero en fin. explicaciones que pueden sumarse en algunos casos y en otros no. Es una de ellas o dos de ellas, ¿no? La primera, la matriz ideológica. Estas personas a las que tú te has referido sin que las hayas mencionado, han tenido matriz ideológica marxista. ¿Sí? Más dura o más blanda, pero cuando digo matriz ideológica no digo que hayan militado, algunos sí, pero sino que han leído. Y al leer, tú y yo que somos lectores sabemos que pasan dos cosas. Aceptación o rechazo. Uno no es indiferente a la lectura. Cuando uno marca un libro, yo por lo menos marco todos mis libros con lápiz de grafito, cuando uno marca un libro, y lo marco por los márgenes. Yo también, y es terrible que te presten un libro porque no se puede marcar, sobre todo cuando el libro Exact- está descatalogado exactamente. y Y uno por no eso puede hay que, hacer lo suyo. pero eso hay una sola solución, pues Julio, que es robárselo. Mi maestro Gonzalo Vial decía, tonto es el que presta un libro y dos veces tonto el que lo devuelve. ¿Ah? Entonces, bueno, esto es una broma, obviamente que por favor que nadie se escandalice de... ¿ah? Cuando uno marca un libro, ¿qué es lo que marca? Marca acuerdos y desacuerdos. Bueno, también marca relaciones, ¿no es cierto? Ver esto lo dijo fulano, ok, ya. Pero muchas veces marca acuerdos y desacuerdos. Bueno, son gente que ha acordado con tesis del marxismo en sus lecturas. Primera explicación. Y por lo tanto, hay un sedimento, hay un residuo de marxismo, a veces inadvertido, yo diría que la mayoría de las veces perfectamente advertido, y que se asume, tú te acuerdas la vieja distinción, ¿no? El marxismo solo como instrumento de análisis, cosa que es completamente falsa porque es un instrumento de análisis que parte de unas categorías metafísicas, no parte de unas categorías puramente epistemológicas, Claro, es imposible desligar desajustarlo. una cosa de la otra. La segunda razón es la conveniencia fáctica de no eh, quedar fuera de una eventual matriz de poder. Hay una matriz ideológica que opera y hay una conveniencia fáctica. No quedar fuera de una eventual matriz de poder futura. Y la tercera es el miedo. El miedo no a quedar fuera, sino a ser proscrito. Una cosa es quedar fuera y otra cosa es que te persigan por estar fuera. Yo creo que opera, y en ese sentido no es compatible la primera con la tercera, ¿no? Quien tiene una matriz marxista no cree que haya persecución del intelectual que se opone al marxismo, sino una legítima eliminación de los residuos del poder burgués que la clase trabajadora le exige al partido. Pero quienes, teniendo una matriz marxista aguada, experimentan miedo a ser proscritos. Pues, ¿ha pasado esto en la historia de la humanidad? Parece que ha pasado, ¿no? Que el Partido Comunista ha perseguido a más de alguien, intelectualmente me refiero, ¿no? Y entonces, mejor juguemos o por miedo, o por conveniencia, o por matriz ideológica, o componiendo dos o tres de estos factores. Juguemos esta baza. Yo no creo que haya, porque alguien me ha dicho que son unos ignorantes. No, Gonzalo, hay una cuarta no. alternativa y por eso tampoco los nombré, pero pensando en esto, y por degradación moral. Degradación Sí, moral. porque tú por degradación moral destruyes aquello que tú tienes o aquello que deberías amar. Y tú apoyando al Partido Comunista, aconsejando a, a los que no tienen sensibilidad comunista
de alguna manera a apoyarlos por remoción de obstáculos. Tú estás incurriendo de alguna manera en esa degradación, esos síntomas de esa de degradación Ya, moral. pero es un efecto de lo que estás haciendo, Sí, más que una causa de sí, lo que o estás puede ser causa, haciendo. lo que pasa es que no podemos juzgarlo como causa, claro, O pero sea, uno podría decir en el hecho de que busco mi conveniencia nada más, o que actúo por miedo nada más, estoy revelando una falta de densidad moral positiva. ¿M? claro, para mí un señor, otra vez, no se me va a salir el nombre, pero un señor en un auditorio diciendo no se preocupen, en un auditorio de centro derecha, no se preocupen porque el Partido Comunista, o sea, bueno, no hay problema y a Jara no se le pueden cargar los muertos, mil cosas, que es verdad que no se le pueden cargar los muertos, pero estamos hablando estamos hablando de otra cosa. Eh, Pero se le puede cargar a Jara que haya organizado el homenaje a los 30 años de la muerte del Che Guevara, no, claro, habiendo entonces, el Che Guevara firmado sentencias de muerte, numerosísimas sentencias de muerte. claro que sí, y ahí voy a otra pregunta, Gonzalo. Quizá ya para ir terminando, Julio, ¿no? Sí, Porque sí, yo sí, creo que hemos cansado a la sí, gente ya. nuestra última pregunta. Lo que pasa es que yo no me canso hablando contigo, Gonzalo, querido amigo. Yo tampoco contigo, pero Gonzalo, mira, la última pregunta. Es la siguiente. Eh, ¿Cómo las fuerzas de derecha o centro derecha, llamémoslas como queramos, la de orden, deberán enfrentar la estrategia de Janet Sara? la estrategia del Partido O Comunista. la estrategia Yo creo que no hay que enfrentar a Janet Jara. No hay que hablar de la candidata, hay que hablar de la candidatura del Partido Comunista. Esto es, ni siquiera mencionarla a ella, ni siquiera por su sexo, no sé, no hay que decir género, ¿ah? Por su sexo. eso lo tengo clarísimo. No hay que ni siquiera decir la candidata, es la candidatura del Partido Comunista. Despersonalizar estratégicamente, comunicacionalmente, me parece que eso tiene un pequeño valor agregado, puede que no sea definitivo. La candidatura del Partido Comunista es la candidatura de esta página web, mírenla. La candidatura del Partido Comunista es la candidatura de estas declaraciones de su presidente, léanlas. La candidatura del Partido Comunista es el voto de sus diputados en el Congreso, regístrenlos. Me estoy explicando, ¿no? No es la candidatura de Janet Jara. Comunicacionalmente, ella gana muchísimo, primero porque su nombre suena y suena y suena, Ok. y segundo, porque su condición femenina la valida y la valida y la valida, y tercero, porque su imagen de cierta amabilidad, insisto, dentro de del alma comunista está la necesidad de proyectar esa imagen en determinado momento, también la favorece. Entonces, la, la expresión debe ser la candidatura del Partido Comunista. Y no existe la candidata desde un punto de vista de, me parece a mí, de eficacia comunicacional. Yo no tengo ninguna formación en comunicaciones. Yo me he equivocado numerosas veces en estrategias comunicacionales que en algún momento me he atrevido a sugerir, pero a lo mejor en esta no. Bien, Gonzalo, 3 minutos o lo que quiera, unas últimas palabras que pueda que quiera dirigir a nuestros auditores respecto de estas materias que hemos estado hablando. Que lean, primera cosa. ¿M? Hay muy buena lectura. Recomendaría dos libros de Mauricio Rojas que son muy accesibles, ¿no? Un Lenin excelente, me habría encantado escribir ese Lenin, y una historia del Partido Comunista de Chile. Los dos son libros cortitos, son libros de muy buena documentación. El libro del Partido Comunista de Chile me parece que tiene falencias justamente en los años que yo creo conocer mejor, que son los años 40 y 50. Me parece que ahí el libro, y 60, me parece que ahí el libro pierde, pero es un libro muy valioso. Que lean. Por supuesto, si quieren ir más atrás, que vayan a este clásico ya, eh, el libro de Courtois y los franceses, Libro negro. el libro negro del comunismo. Ahí se van a encontrar con investigadores que fueron varios de ellos militantes del Partido Comunista. Que lean a Sergio Muñoz Rivero, hombre al que admiro profundamente por su gran humanidad, por su extraordinaria humanidad. Él viene del Partido Comunista, ¿no? Hombre que abandona el partido, era el director de la revista Ramona, la revista de las Juventudes Comunistas, al 11 de septiembre, hombre que sufre durante el gobierno militar, hombre que no tiene rencor,
hombre que es capaz de promover medidas de reconciliación muy concretas, que lean a Sergio Muñoz Rivero, en concreto el libro de entrevistas último en busca de tierra firme. Que lean, Hay primero. un libro tuyo, Gonzalo, que debe estar descatalogado en todas partes, muy bueno, que yo aprovecho de recomendar. No sé cómo lo van a conseguir porque está descatalogado. El abrazo del oso, La agresión de los. la agresión del oso. Está disponible en versión digital, así que si puedo dar mi correo, Sí, sí, sí. si alguien lo quiere, yo se lo mando por cifras muy menores, $500.000 cada ejemplar, digamos, o sea, son cifras muy menores. Hay un poquito de inflación en Chile, así que serían cifras muy menores. Mi correo es G de Gonzalo Rojas y una segunda S de Sánchez, G Rojas S arroba uc.cl. Esto de UC porque fui profesor de la Católica siendo hincha de la Ya lo U. dijimos que Sí, Gonzalo. Sí, pero sí. siendo hincha de la U tengo que aclarar este punto. grojasS@uc.cl. Sí, ahí hay cosas muy interesantes. Y después debiera salir a fines de este año el libro en el que he trabajado más en mi vida, 7.000 horas de trabajo tiene. Es el libro que se va a llamar El cultivo del odio en Chile, 1946-1973. Es un libro que va a salir en 2 tomos, está terminado ya, estamos ahí en negociación con un par de editoriales para ver cuál es la que se va a animar a sacar un libro largo en 2 tomos, El cultivo del odio en Chile. Entonces, lo primero, leer. Lo segundo, seguir muy de cerca los planteamientos del Partido Comunista en esta etapa de la campaña, es decir, durante toda la campaña. Particularmente las personas que hayan visto este programa, que lo ¿De la estén. candidata o del partido? Bueno, de la candidata y del partido, sí, porque acuérdense que de la candidata no hay que hablar, pero hay que obtener insumos de la candidata, obviamente, ¿no? De tal manera de poder, a través de redes sociales, yo no soy consumidor de redes sociales, no he tenido, no tengo ni tendré nunca celular, por lo tanto las redes sociales que tengo las veo en mi computador y las veo muy a la larga. Sí, eso es increíble, Gonzalo. Sí, es increíble, pero es muy recomendable. Yo creo que he ido contracorriente y ahora voy con la tendencia de ir suprimiendo el celular de a poquitito. ¿Qué opinen en las redes sociales? Que hagan presente los planteamientos siniestros del Partido Comunista, y no tengo ningún problema de usar esta palabra porque significa de izquierda. Así que se puede decir que son siniestros. Eh, que sigan esos planteamientos. Y después, tercera y última recomendación, que en todas las instancias de vida social familiar, vida social de amigos, vida social de club deportivo, vida social de gremio, vida social de un grupo de personas con las que se encuentran en un restaurante y en que salga el tema, no dejen pasar la estupidez de que estamos frente a una candidata aceptable. No digan, ay, no, está equivocado. Entren a la argumentación. Y creo que les hemos dado hoy día, gracias a tus magníficas preguntas, Julio, algunos argumentos. Te Gonzalo, agradezco muchísimo el que me hayas invitado. tú no vas a escuchar este programa si no tienes acceso a las redes sociales. Es que puedo yo por mi computadora entrar a YouTube, no hay inconveniente. Vale, vale. Bueno, muchas gracias, querido Gonzalo, por haber A ti, estado en este Julio, a ti, programa querido Julio. FM y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos ustedes.